Bueno, vamos a mirar por favor la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Mateo 4, versículos del 18 al 22. Esta palabra la hemos llamado del temor a la fe. Y vamos a hablar de una persona muy importante para el Señor Jesucristo, un apóstol amado por Dios y con el cual nos identificamos algunos. Mateo 4, del 18 al 22. Dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vamos a orar por la palabra. Amado Jesús, gracias Señor, gracias por cada vida que tú trajiste hoy a este lugar. Gracias Señor por los planes que tienes para cada uno. Gracias Señor por darnos oídos que oyen, corazones que entienden lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy. Amado Jesús, pedimos, Padre nuestro, que nos ilumines, que aquietes nuestros corazones y podamos ver lo que tú quieres que veamos, entender lo que tú quieres que entendamos, que recibamos en esta mañana la revelación tuya. Por favor, Señor, no sea más conocimiento a nuestro conocimiento, sino sea una verdad que transforme nuestras vidas, que sea una verdad que nos lleve a una mayor intimidad contigo, que sea una verdad que nos lleve a apasionarnos de ti, Jesús. Por favor, yo te lo pido. Espíritu Santo, no sea como yo quiera, sino como tú. Coloca tus palabras en mis labios, tu sentir en mi corazón. Y Señor, tú seas escribiendo estas palabras en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a mirar a Pedro. Pedro era una persona... Era un pescador. Vimos que él es llamado junto al mar de Galilea. Era Galileo. Y allí es llamado por el Señor Jesucristo. Junto con su hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? Andrés. Pedro fue una persona que al instante le seguía. Al instante dice la palabra que dejó sus redes y seguía al Señor Jesucristo. Pero tuvo diversas pruebas mientras caminó con el Señor. Fue formado su carácter, fue formada su vida, fueron evidentes sus virtudes, pero también fueron evidentes sus debilidades a través de la Escritura. Y yo creo que a través de la vida de Pedro, el Señor quiere hablarnos hoy a nuestros corazones. Amén. Entonces vamos a ir ahora a la palabra, al libro de Juan. Ya le digo el versículo porque lo perdí. Bueno, ese es el último capítulo de Juan. El último capítulo, vamos al final. Este es el Evangelio de Juan. ¿Escrito por quién? Adivinen. Escrito por Juan. ¿Cierto? ¿Y quién era Juan? Era un discípulo del Señor Jesucristo. Pedro había pasado una situación muy difícil. Pedro había sido una persona que había negado al Señor Jesús luego de caminar con él. ¿Cierto? Pedro era una persona arrebatada en su forma de ser, con un carácter fuerte, también con un carácter determinado, también con un carácter decisivo, pero también con muchas inseguridades. Yo les voy a leer este texto, usted está en Juan, pero yo les voy a leer. Dice la palabra de Dios: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Eso está en Mateo 16. Y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le responde a Pedro: tú eres bienaventurado, porque lo que se te ha
se te ha revelado, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino Dios. Imagínense cómo Pedro se sentía en ese momento cuando dice, wow, ¿cierto? No te lo reveló carne ni sangre. Él mismo dijo, tú eres el Cristo. Y el Señor Jesucristo le dice, ahora tú serás esa roca, esa piedra, ¿cierto? Le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿cierto? No es que la roca es Cristo, sí, realmente es Cristo, pero la palabra de Dios, la palabra Pedro es la palabra Cefas, que significa piedra, ¿cierto? Es decir, una persona también fuerte. Pedro significa eso, piedra, roca. Entonces es una persona que Dios le decía, a ese Simón le decía, tú vas a ser fuerte, vas a ser ese Cefas, esa roca, ¿cierto? Pero ahí le dice también a Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vemos cómo Dios le da una palabra poderosa a Pedro. Pero ahí más adelantico, si ustedes leen ese mismo capítulo, eso está en Mateo 16, más adelantico Pedro el Señor Jesucristo está diciendo que es necesario que Él muera, pero que resucite al tercer día, y ahí mismo Pedro lo llama solito y le dice, Señor, no, que nada de eso te acontezca, ¿cómo se te ocurre que eso te suceda? Y en ese mismo momento el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces vea cómo primero le dice, tú eres, y ¿cierto? Y le dice, y te daré las llaves de ¿qué? Del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero al momentico le dice, apártate de mí, Satanás. Y a veces yo me identifico con Pedro porque somos muy, ¿cómo se dice? Muy emocionales, ¿sí? Yo recuerdo que cuando nosotros nos llaman a servir, yo quería servir, y nos dicen, se van a la iglesia, ustedes van a abrir un campo blanco, y mi esposito dijo, mi amor, pues como tú estás trabajando, quedémonos viviendo en Bogotá, y yo voy y visito Tocancipá. Y yo le dije, no importa que yo tenga que viajar a Bogotá, Tocancipá, tenemos que irnos a abrir iglesia y a sanar enfermos y a libertar. Y pues realmente nos vinimos como con esa emoción, pero cuando llegamos y vimos que la cosa no era tan fácil, empezamos a sentirnos así como Pedro se sentía cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, porque realmente cuando nosotros empezamos la iglesia, empezamos nuestro matrimonio y empezaron a verse nuestras debilidades. Él empezó a conocerme a mí, yo no lo conocía. Y él tampoco, ni yo lo conocía a él. Entonces empezamos a ver que no éramos tan buenos como nos veíamos, y ese deseo de servir, ese amor por servir al Señor, por estar aquí. Nos levantábamos, hacíamos oración todos los días en un saloncito pequeño a las 4 de la mañana. Nos levantábamos, íbamos hasta ese salón a orar los dos solos, porque la iglesia éramos los dos, y luego estábamos visitando la iglesia, la familia Delgado, que esta era Malita y su sobrino. Ellos fueron los fundadores de la iglesia, pero pues ellos vivían en La Fuente, entonces los que íbamos a orar éramos mi esposito y yo. Entonces empezamos a ver que en nosotros había muchas debilidades. Y íbamos a las reuniones de pastores y nos decían pastores, pero pastores de quién, si no teníamos mucha familia que pastorear, pero nos sentíamos grandes, nos sentíamos wow, ¿sí? Y yo me identifico con Pedro por eso, porque Pedro tenía unos altos, unos bajos, y el Señor así como lo subía, lo bajaba, y lo volvía y lo subía, y volvía y lo bajaba. Y eso nos pasa, yo creo que a todos,
Nosotros cuando a usted le dicen, no, siervo, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste de bien eso, siervo de Dios? Y te dan una palabra de vida, palabra profética, pero hay otro momento en que el Señor te sienta y te dice, fallaste otra vez. Y eso es difícil, pero hace parte, es necesario. Y si usted mira la primera o segunda carta de Pedro, que escribió Pedro, dice Pedro que es necesario pasar por el fuego. Tremendo, ¿cierto? Él lo pasó, él lo vivió, y él mismo escribe más adelante y dice, porque es necesario que nos hallemos en diversas pruebas, porque la fe se prueba con fuego, para que tu fe sea hallada en alabanza, dice el Señor. Amén. Y él lo dice por experiencia propia, porque lo vivió. Y eso es bonito, ¿cierto? Tremendo. Nosotros estamos pasando por ese fuego para ser pulidos, así como lo fue Pedro. Pedro, también, ese Pedro que estaba, no recuerdo el momento, creo que fue en la cena del Señor. En la cena del Señor, el Señor les dice nuevamente y les recuerda, voy a morir. Está pronto mi partida. ¿Sí? Él es explícito y dice que los sacerdotes, que los fariseos que van a ir, que lo van a ultrajar y que va a morir. Entonces Pedro se le acerca y entonces dice, y el Señor Jesús le dice a ellos, y ustedes todos se van a ir y me van a dejar solo. ¿Se acuerda? Que el Señor le dice así a Pedro, y Pedro le dice, Señor, yo nunca lo haré. Yo hasta mi vida daría por ti. ¿Cierto? No busqué, creo que no puse el texto, pero él lo asegura. Allá, Lucas, mírelo, yo sé que estábamos en Juan, puede dejar a Juan y mírelo, Lucas, guarde Juan, porque nos vamos a enfocar en Juan. Lucas 22 del 31 al 34 y vamos a recordar. Lucas capítulo 22. Del 31 al 34, dice la palabra de Dios. ¿Ya? Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y si usted mira ahí mismo en Lucas, en el versículo 54, dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él, ¿qué hizo? Lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Versículo 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Tremendo, ¿cierto? Y mire que por ahí en Mateo dice que no solamente lo negó, sino en Mateo 26 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces aquí estaba Pedro, el que dijo que nunca iba a abandonarlo y que si era
si era posible, él daba su vida por él, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado unos momentos de fervor, de pasión por el Señor? Que decimos, Señor, contigo hasta el fin del mundo. Pero hay otros momentos en que estamos apartados, no vamos a la iglesia, llenos de temores, inseguridades, nuestro pecado nos ha apartado, en fin, ¿cierto? Y así estaba Pedro. Pero ahora sí quiero que miremos. Bueno, antes de eso, otro episodio que me parece muy interesante, y es cuando Pedro el Señor Jesucristo lo iban a tomar, y dice la palabra de Dios que Pedro desenvainó la espada porque iban a llevar a Jesús a ser crucificado. Él desenvaina su espada y ¿qué hace? Y le quita la oreja, ¿cierto? Le quita la oreja derecha a Malco. Entonces Jesús le dice que es necesario que yo viva esto. ¿Qué es lo que estás haciendo? El que toma la espada, a espada morirá, ¿cierto? Algo así. Entonces vemos el carácter de Pedro. Pero luego, si usted lee primera de Pedro, por allá Pedro dice, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. Él ya lo había vivido, eso está en primera de Pedro. Él había sacado la espada y había tomado venganza por su propia cuenta, pero luego él mismo dice que no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. Bien, mis hermanos, hemos repasado un poco acerca de la vida de Pedro. Por favor, diga a la persona que está a su lado, no se duerma. Pellizquelo. Y ahora sí vamos a entrar en materia. En Juan. Estábamos en Juan, ¿cierto? Juan, el último capítulo 21. Y lo vamos a leer, amén. Hasta del versículo 15 al versículo 19 lo vamos a leer todos con voz audible, a la cuenta de 3. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? 21, 15. A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Mis hermanos, aquí vemos que el Señor Jesucristo le hace 3 veces la misma pregunta a Pedro. Aparentemente es la misma pregunta y aparentemente es la misma respuesta, pero no es así. Pedro, ya el Señor Jesús resucitó. Pedro ya le negó. Ya fue evidente su debilidad, que no era tan fuerte como realmente parecía. De hecho, el Señor Jesucristo le dice, en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón. Él no lo llama Pedro, sino lo llama Simón, porque aún Pedro no era ese Pedro que Dios lo había llamado a ser. Y le dice, lo llama por su primer nombre. No sé cómo se sentiría Pedro al ver que después de que él le prometió la vida y la muerte, el Señor lo llama y le dice: Simón, tú sigues siendo Simón. Y eso, Pedro estaba entristecido, estaba avergonzado por lo que había hecho, porque había negado al mismo Dios, había maldecido, no había sido capaz de seguirlo, ¿cierto? Ese privilegio de ser apóstol y discípulo de Cristo como que se había acabado, había terminado ese momento. Y Pedro se sentía triste, se sentía
avergonzado en ese momento. Y el Señor Jesús le dice y le hace la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Miren, yo no sé el Señor cuántas veces le hace a usted la pregunta cuando usted se siente así, que ha decepcionado al Señor, que ha fallado al Señor. Y el Señor, si el Señor te preguntara: ¿tú me amas más que a estos? Miren la pregunta que le hace: ¿me amas más que a estos? ¿Se acuerda cuando Pedro estaba en el mar? El Señor Jesucristo viene al mar y viene caminando y ellos piensan que es un fantasma, y Pedro le dice, Señor, y él les dice: tranquilos, no tengan miedo, que soy yo. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro dice: miren, aquí estoy yo. Ninguno de los que están aquí en la barca pudieron hacer lo que yo hice. Y Pedro va a caminar por sobre las aguas, ¿cierto? Da 2 pasos, quita su mirada al Señor Jesucristo, la pone sobre la tempestad y comienza a hundirse, ¿cierto? Pero ahí está ese Pedro que dijo: yo por ti lo puedo todo, yo puedo caminar sobre las aguas porque en ti creo. Pero aquí estaba Pedro avergonzado y triste. Estaba avergonzado y triste. De hecho, allí en la barca, el Señor le dijo a Pedro y le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y no sé si fue cuando Pedro dijo: Señor, sálvame, sálvame, porque me ahogo. El Señor lo tomó en sus brazos. Mis hermanos, muchas veces el Señor está haciendo eso por tu vida y por mi vida. Amén. Estamos a punto de hundirnos y decimos: sálvame, Señor. Y salva. Aún cuando fallamos, la embarramos 1000 veces, mis hermanos. Y el Señor tiene tanta misericordia que va y nos saca del problema donde nosotros nos metimos. Pero eso no siempre será así. Él lo permite para que seamos procesados, pero debe llegar un momento en que debemos madurar como Pedro, mis hermanos. Debe llegar un momento en que debemos madurar. Pedro finalmente dio su vida por Jesús. Amén. La dio por Cristo, se entregó completamente y no andaba de hueco en hueco y de hueco en hueco como empezó su vida. Pero ahí estaba un Pedro avergonzado. Y él le dice: ¿sí me amas más que estos? Porque Pedro sentía en cierta manera como que era mejor que sus demás consiervos, ¿cierto? Tal vez él se sentía y él le dice: ¿me amas más que estos? Ahí Pedro había perdido completamente su orgullo. Aquí está hablando uno de sus amigos, Juan está hablando acerca de este texto. Y él dice: yo no soy nada, ¿cierto? Él entiende y le dice al Señor, mire lo que él le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero la palabra que usa aquí Dios, dice, preguntándole que si me amas, es una palabra que se llama, que es el amor ágape, que es un amor soberano, un amor grande, ¿cierto? El amor más grande, el amor de Dios. Entonces como que Dios le pregunta, le dice, como, ¿me agapeas? Cuando Pedro responde, le dice, te amo, el original de este amor es la palabra fileo, que es un amor de te tengo afecto, te quiero, pero no te amo. La respuesta de Pedro es, te tengo afecto. O sea, Pedro ya no dice, oh sí, te amo con mi vida, sino, Señor, yo te tengo afecto. Pedro ya es sincero y él entiende que ya no puede aparentar lo que no es. Y tiene que ser sincero. Y miren lo que sigue diciendo. La segunda pregunta dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. El Señor empieza a bajar su pregunta. Puso una pregunta muy grande, muy alta, y empieza a decirle, ya no le dice, ¿me amas más que esto? Sino que solo le dice, ¿pero me amas? ¿Sí? Ya no más que estos, ¿pero me amas? ¿Me agapeas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero vuelve y le responde, yo sí te amo, pero no con ese amor con el que tú me amas. Ya lo sé, ya lo viví.
No fui sincera contigo, no te amé como decía que te amaba, no viví como quería vivir. Y él lo reconoce. Y la tercera vez, en el versículo 17 le dice, la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y en esta pregunta, el Señor Jesucristo se baja al nivel de Pedro, se pone en sus zapatos. Mire el amor, a mí me emociona el amor del Señor, porque Él sabe que nosotros no podemos amarle y que realmente muchas veces le amamos como decimos y que aparentamos tanto, pero aquí el Señor ama tanto a Pedro y anhela tanto ser amado por Él, que se pone en su posición y le dice, tú me fileas, o sea, Él por lo menos tienes afecto por mí. Y el Señor y Jesús le dice, tú lo sabes todo. En el versículo 17, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero dice, le dijo la tercera vez en el 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, ¿sí ven? De que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Se entristeció de que el Señor le hubiera dicho, bueno, por lo menos me quiere un poquito, ¿cierto? Y Pedro se pone triste y le dice, Señor, ¿sabes que te amo? Y el Señor Jesucristo le dice, en pocas palabras, le dice, tú me amarás de verdad, porque yo te escogí. Y saben, mis hermanos, si usted y yo fuimos escogidos por el Señor, realmente ustedes y yo vamos a tener la capacidad de vivir por Cristo. Amén. No solamente de morir por Cristo, porque vamos a verlo en un momento, fácil es morir por Cristo, fácil es morir. Es un momento de dolor y ya. Lo difícil es vivir por Él. Amén. Eso es vivir, eso lo entendí a través de un poema. De vivir por Él. Eso es lo difícil. Y eso es lo que el corazón de Pedro le preocupaba y le angustiaba. Y el Señor Jesús le dice, es cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y dijo, sígueme. ¿Sabe qué dijo el Señor? Tú morirás. O sea, Él ya sabía y le dijo a Pedro lo que iba a pasar. De hecho, Pedro parece que iban caminando porque le dice, y que va ahí, ¿qué va a pasar con él? Ahí está más adelante. Miremos. Ahí le dice, en el versículo 21, bueno, 20, leamos el 20, dice, volviéndose Pedro vio que le seguía, era atrás, que le seguía el discípulo quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Entonces Pedro le dice al Señor, bueno, yo sé que voy a morir por ti. Ahora, ¿qué va a pasar con este? O sea, con Juan. Y recuerde que aquí está el mismo Juan escribiendo. Y Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú. Entonces, ¿qué le dice Pedro? ¿Qué le dice el Señor? Pues yo lo digo así como que usted qué le importa. Sí, sí, algo así como venga, usted, yo estoy hablando contigo, sígueme tú tienes que, ¿por qué nos comparamos con los demás? Eres tú, amén. Sígueme tú. Amén. Si yo, tal vez él viva, tal vez no es lo que dice el Señor, ¿cierto? Seguramente él se quedará hasta que yo vuelva, pero lo que el Señor en fin le quiere decir a Pedro es, eso realmente no es lo que importa eres tú. Sígueme. Y el Señor nos dice, sígueme. Ese es el llamado del Señor. Ahora, mis hermanos, quiero que vayamos a Primera de Pedro. Creo que no lo escribí. Vamos a Primera de Pedro y lo buscamos juntos. Es Segunda de Pedro, ya me acordé, capítulo 1.
Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, en el versículo 10, por lo cual, hermanos, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Esto lo escribe el mismo Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hasta nosotros hoy tenemos memoria de la enseñanza de Pedro. Y Pedro dice, ya Dios me ha declarado que pronto voy a partir. La tradición dice que Pedro fallece, es crucificado al revés en Roma, ¿cierto? Eso es lo que se cuenta acerca de Pedro. Pedro murió por Cristo. Pero mis hermanos, hubo una oración que hizo Dios por el mismo Señor Jesucristo, por Pedro, y le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Seremos zarandeados por Satanás, porque como dijo el mismo Pedro, es necesario que seamos probados, pero a través de esa prueba tú vas a salir, como lo hemos hablado todo este tiempo, yo creo que el Señor nos ha hablado de eso, vamos a salir como el oro, refinados, como ese Pedro que luego proclamó a multitudes, que luego predicaba y se convertían miles, que le decía al pueblo, arrepentidos y bautices en el nombre del Señor Jesucristo para que seas salvo tú y tu casa. Ese Pedro que iba y que dice que solo su sombra pasaba y las personas eran sanas. Amén. Ese Pedro que en un momento dudó, pero que en otro momento, cuando ya no estaba Jesucristo, a pesar de su tristeza, a pesar de sentirse tan avergonzado, finalmente entregó su vida por Cristo. Y saben que decía Pedro, mis hermanos, yo me purifica tu alma obedeciendo a la palabra de verdad. Y él empezó a purificarse obedeciendo a la palabra de verdad. Amén. Mis hermanos, vamos a escuchar un poema escrito por Salomé, se llama Noches, y quiero que lo escuchemos antes de orar en silencio hasta que ella pueda terminar. ¿Aló? Ahora lo recuerdo, entre esta oscuridad tan densa, en esta espera que vengan a hacerme cumplir la condena. Recuerdo aquella noche en la que estábamos todos en la barca, como en cualquier otra noche. Mientras yo pensaba en cualquier cosa, en cualquier palabra, y de vez en cuando también en ti. Recuerdo claramente cuando tú apareciste de la nada. Claro, siento el eco del susto que nos diste a todos. También aún tengo el palpable sentimiento de verte ahí, de pie, erguido, como si estar con los pies sobre el agua fuera lo más normal del mundo. También recuerdo el coraje que me invadió, las ganas que tenía de hacer lo mismo, de demostrarte que podía. Tú me invitabas con los ojos a que fuera contigo, di un paso, otro tan valiente. Pero al tercero, esa parte de mí que hasta hoy me persigue me hizo temblar y caí. El agua estaba helada, me acuchillaba. Mi cuerpo desfalleció por un momento. Te llamé con mis pensamientos y sentí tu mano. Cuando estuvimos todos en la barca, lloré como un niño, rogándote que no me soltaras jamás.
pero también lloraba porque no me pude mantener de pie. También recuerdo aquella otra noche tan horrible, en la que vinieron a llevarte. Tomé mi espada, queriendo demostrarte mi valentía, pero me hiciste entender que solo te mostré mi impiedad. Ahora se me viene a la mente la vez en la que comenzaste a hablar de tu muerte. Me asusté, no me gustaron esas palabras. Te dije que te compadecieras de ti, pero me reprendiste como al mismo diablo. Y después me hiciste entender el porqué. Pero ahora estoy aquí solo, mirando hacia cuando aún estabas. Sé que el recuerdo que más me duele es aquella noche, la noche más fría que he vivido, en la que me dijiste que te negaría. Me juré a mí mismo que no lo haría, que como podía, que antes moriría. Pero luego, cuando te llevaron entre el sumo sacerdote y yo me oculté entre la gente, caí en las tinieblas sin ni siquiera notarlo. Y ahora, cada vez que escucho el canto del gallo en la mañana, recuerdo esa noche y lloro. Me rompo amargamente por haberte fallado, por cuando antes de tu muerte pude verte a los ojos y en vez del capricho por mi falla que esperaba ver en ellos, solo había ese amor con el que siempre nos miraba. Y ahora que estoy aquí, próximo a mi deceso, a una muerte con la que no merezco que me premies, que aunque sea descanso, me hace temblar hasta la última fibra que has tejido en mí. Yo te pido que me des el coraje de no caerme y permanecer erguido, que me des las agallas de no compadecerme de mí mismo, que me des la sencillez de no alzar mano contra aquellos que me hieren, que me des la valentía que antes no tuve de confesar que tú eres por quien vivo. Te ruego que por esta vez, que por esta noche, pueda de verdad demostrarte cuando me estén llevando, cuando esté llorando, cuando me estén destrozando. Esto que encendiste en mí no es cualquier cosa. Esta muerte la recibo con cariño, con esperanza. Quiero mostrarte que te amo con cada parte de mí. Que a pesar de las ocasiones en las que he desfallecido, trate siempre de levantarme. Y la verdad es que lo que hoy quiero mostrarte no es que mi cuerpo sufrió por ti, porque verdaderamente morir por ti es tan fácil. Por eso cuando esté dando mi última caricia al viento, lo que quiero que veas es que hasta en el último segundo yo pude vivir por ti. Amén. Debemos recordar siempre que la prueba de fuego para cualquier persona en la actualidad, cualquiera que sea su posición o circunstancia que le rodeen, es la respuesta a la misma pregunta del Señor Jesucristo que hemos considerado. ¿Me amas? El Señor te pregunta, ¿me amas? Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Y Dios te pregunta, ¿tú me amas? Cierre sus ojos allí donde está. Y el Señor te dice, yo te amo. Hasta la última gota de mi sangre. Y hoy estoy intercediendo por ti ante el Padre. El Señor te ama con amor eterno. Dice el Señor, con amor eterno yo te he amado. Yo te amo, dice el Señor. Pero Él te pregunta, ¿me amas? No sé cómo tú quieras responderle. No quiero yo tan solo orar. Habla tú con Él. ¿Qué tienes para decirle? ¿Qué tienes para decirle al Señor?
Señor, tú lo sabes, como dijo Pedro, tú me conoces también. Nada puedo yo esconder de ti. Tú sabes, Señor, que me falta mucho. No sé qué sea lo que tú tengas que decirle, Señor, quiero amarte más. Quiero amarte de verdad. Quiero que con pasión, con determinación, poder dar mi vida por ti, darla, entregarla, rendirla, Señor. Pero tú sabes que a veces hay ídolos en mi corazón, que hay cosas que he amado más que a ti. Tal vez relaciones, tal vez personas, trabajo, lo que hago, no lo sé. Señor, habla tú con el Señor y dile esto tal vez es lo que he amado más. Pero Señor, yo quiero amarte con mi vida. Por favor, enséñame. Dame la fuerza que le diste a Pedro. Dame la gracia, dame el amor, que mi fe en ti no falte. Si el enemigo ha querido zarandear mi vida, Señor, es porque tú lo permites, Dios, para probarme, Señor. Tal vez tú eres esa persona como Pedro, tal vez anhelando, admirándolo cada día, como escondido allí mientras el Señor Jesucristo estaba siendo latigado. Pedro se escondía, lo miraba y lloraba por no haber sido capaz de seguirlo. Pero en tu corazón está el anhelo y el deseo, como lo estuvo en Pedro, porque luego que lo negó, lloró amargamente. Y finalmente tuvo el coraje, la valentía, tuvo el poder para vivir por el Señor. Y Padre, yo te pido, por favor, te pido que nos saques como iglesia de toda simpleza, Señor. Te pido, Dios, que nos hagas fuertes, Dios, que nos entregues a nosotros esas llaves del reino en el nombre de Jesús. Que nos des el poder y la autoridad para dar y desatar, Dios de los cielos, pero no para vanagloria nuestra, sino para demostrar que realmente te amamos, Señor. Con nuestra vida, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestros actos, en lo oculto, en lo público, Señor, amarte de verdad. Todos vamos a morir algún día finalmente. Lo que realmente importa es cómo vamos a vivir esta vida. ¿La vas a vivir por ti mismo para satisfacer tus necesidades y deseos? ¿Para satisfacer tus sueños y planes? ¿O para agradarle al Señor y para cumplir sus propósitos? Amadísimo Dios, aquí estamos delante de ti y suplicamos, Señor Jesús, como lo oíamos, Dios, que te podamos amarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Sabes, iglesia? La mejor manera de poder vencer, y fue la forma como Pedro venció, fue porque su mirada fue puesta no en sus problemas, ni en sus pecados, ni en sus debilidades, sino su mirada, su corazón fue puesta en Jesús. En Jesús. Se concentró en Él, en su amor, en amarlo a Él con todo su corazón. Iglesia, mírenme aquí. Una cosa voy a decirles. Juan, dice la palabra de Dios que Él era el amado por el Señor. Pero no significaba que Dios amara más a Juan, no. Significaba que, si usted lee el Evangelio de Juan, Juan habla acerca del amor del Señor. Juan se centró en el amor de Cristo. Y él sabe que él mismo es el que dice, volviéndose Pedro, vio que le seguías al discípulo, que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Sí? ¿Y quién era ese discípulo a quien amaba Jesús? Juan, él mismo, él todo orgulloso diciendo, él me seguía a mí, al que amaba a Jesús.
¿Sabe por qué? Porque Juan sabía que era el amado de Dios. Juan tenía la certeza de que era amado por Dios, de que el Señor había muerto y resucitado por él. Y en eso concentró toda su fuerza. Y eso es lo que nosotros debiéramos hacer, iglesia. Concentrarnos en que somos amados de Cristo, amarlo a Él, decirle: Señor, gracias, estoy completo, me siento honrado, agradecido, quiero amarte, gracias. Y cuando tú te concentras en Cristo y en el amor de Cristo, podrás vencer. Y Pedro lo entendió, Pedro lo vivió. Él se concentró en su amor cuando el Señor le dice: yo, por lo menos quiéreme un poquito, ¿cierto? Porque yo te amo. Amén, amén. Así entristezca nuestro corazón. Ninguno aquí somos dignos de tan grande amor. Y por esa misma razón debiéramos amarlo más. Amén. 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 Padre, gracias por tu palabra y por tu presencia en esta casa, Señor. Gracias por haber llamado y escogido a cada uno, Señor, como escogiste a Pedro, Señor. Nos has llamado para que en tu nombre, Dios de los cielos, seamos nosotros esos hacedores de tu palabra. Demos testimonio hasta los confines de la tierra y conozcan a través de nosotros que tú eres el Cristo, el Salvador, la luz del mundo. Amadísimo Señor, yo te lo pido y te damos gracias porque ese amor abundará en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Damos gloria a Dios.